Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás. ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches. Dios les bendiga. Es un gusto poder estar con ustedes. Vamos a esperar algunos segunditos para ver si hay hermanos que se pueden conectar a esta hora. Sabemos que es una bendición. Ya la mayoría está descansando en su casa. Todos nuestros amigos que nos lleguen a sintonizar. Queremos dar un pequeño mensaje. Sabemos que en esta semana es muy importante para todos los creyentes. Se va a conmemorar o se va a recordar la famosa llamada Semana Santa, que nos habla de esos últimos días de Jesús en la tierra. Y si bien sabemos que no fue exactamente en esta fecha, más o menos, lo importante es lo que pasó en esa última semana. Vamos a estar hablando a lo largo del resto de la semana. Eventos muy significativos, eventos muy importantes que Jesús hizo en estos últimos días de vida sobre esta tierra. Y vamos a estar culminando el día domingo con la resurrección. Creo que es el evento más importante como cristianos que tenemos, el saber y el entender que Cristo derrotó a la muerte, que Cristo se levantó de entre los muertos y resucitó al tercer día. Y creo que esa es una bendición. Por eso nosotros nos basamos y creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso. Y vamos a estar tocando algunos temas esenciales de lo que Jesús hizo a lo largo de esa semana. Recordamos el domingo la famosa entrada triunfal que se recuerda año tras año. Pero vamos a ver lo que Jesús hizo ya dentro de la ciudad donde posteriormente sería juzgado, sería exhibido, sería maltratado por amor a usted y a mí. Y vamos a ver un pasaje muy fuera del típico Jesús que conocemos a lo largo de la historia. De los evangelios nos habla de un Jesús de amor, de un Jesús de misericordia. Pero esa historia que nos narra el libro de Mateo capítulo 21 nos muestra a un Jesús diferente, a un Jesús que muy pocas veces en la Biblia, y me atrevo a decir, quizás es la única ocasión donde lo vemos tan molesto. Si bien tuvo encuentro con los fariseos y les decía sus cosas, este pasaje nos muestra a un Jesús lleno de enojo, un Jesús que cuando llegó al templo, al lugar más importante para el judío, se topó, o nos topamos más bien, con una escena, con un Jesús enojado. Y quiero leer para ustedes el libro de Mateo, capítulo 21, versículo 12. Dice: y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Es una historia en donde nos presentan a un Jesús molesto, a un Jesús que llegó y se topó con una escena. Yo quiero que usted se pueda imaginar ese momento. Jesús llega al templo y se topa con una escena fuera de lugar. Y muchos que a veces leemos este pasaje pensamos y creemos que Jesús está en contra de que quizás en tu edificio, en tu templo, se haga lo que es el talento o se logre vender cosas para pagar las cosas que se tiene en la iglesia. Y no es el tema. No es el tema en que esté prohibido vender cosas en el templo. Más bien el enojo de Jesús fue
porque déjame explicarte un poquito por qué el enojo de Jesús. Esas personas habían encontrado un buen negocio en la casa de Dios. Era el momento, era el tiempo de hacer sacrificios. Como Jesús, como Dios en su palabra lo había marcado, lo había señalado. Pero hubo personas que se aprovecharon de eso. Personas que triplicaban el costo de una paloma, de un borrego. Y si usted puso atención, dice que a los cambistas se echó fuera. Habían encontrado un negocio redondo. Un negocio que se aprovechaba de las necesidades de las personas. En su necesidad, en su afán de buscar a Dios, ofrecer un sacrificio a las personas, empezaban a toparse con el tipo de personas. Y ¿sabes qué? Si tú te quieres acercar a Dios, te tengo que vender esta paloma, pero no en la moneda local, la tienes que cambiar. Venían varias personas de distintas partes de alrededor de Jerusalén. Y escucha esto, cambiaban la moneda, pero al mismo tiempo se cobraba un interés. Al mismo tiempo no dejaban que ellos escogieran la paloma, el borrego que querían. Los forzaban a comprar lo que se estaba vendiendo. ¿Y por qué le digo que es algo bien importante? Porque antes que Jesús entregara su vida, si usted tiene su Biblia ahí, el subtítulo dice Jesús purificando el templo. Y si hay algo hoy en día, si hay algo que a Jesús le molesta, son aquellas personas que se interponen entre el necesitado para la búsqueda de Él. Hoy desafortunadamente no han cambiado muchas cosas. Hoy a veces presentamos un evangelio lleno de reglas. Hoy hacemos invitación a las personas, al necesitado, y le decimos, ¿sabes qué? Si tú te quieres acercar a Dios, tienes que dejar de hacer esto, tienes que pagar esto, tienes que cerrar amistades, tienes que cambiar tu forma de ser. Y a veces presentamos un evangelio lleno de reglas, un evangelio lleno de negocios. Pero el evangelio va más allá. Por eso Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración. Una casa en donde se encuentre una esperanza. Una casa en donde te enseñen a llegar a mí. Un lugar en donde más allá de enseñarte reglas, te enseñen amor, te enseñen misericordia. Y me encanta ver un Jesús que vino a romper reglas. Mientras el sistema político, mientras el sistema religioso ponían barreras para acercarte a Dios. Es más, usted lo sabe. Y amigo que a lo mejor no entiendes mucho de esto, que te estás conectando y quizás es la segunda, tercera vez. Te quiero decir algo. A veces nosotros ponemos reglas para llegar con Jesús. Y Jesús vino a romper esas reglas que la religión había puesto, que el sistema político había puesto. A un leproso, por un ejemplo, a un leproso cuando se le encontraba enfermo, le ponían reglas. Incluso había una ciudad exclusiva para ellos, porque la religión, el sistema político, no encontraba cabida para ese tipo de personas. Pero cuando Jesús llegó, fue a encontrar a esas personas, a buscarlas, a darles amor. Mientras el sistema religioso decía, tú no cabes, Jesús iba y abrazaba y no tenía problema en tocar con sus manos a un leproso. Hoy a la gente le mostramos un evangelio lleno de reglas. Un evangelio donde te tienes que portar bien, en donde tienes que ofrendar. Y hoy quiero hacer un paréntesis. El propósito de la iglesia es buscar al necesitado. Ese, si me lo permite la expresión, ese es el negocio de la iglesia. Ir por el necesitado, ir por el enfermo, ir por el leproso, ir por el homosexual, ir por la señorita que lleva un vacío en su corazón.
Y más allá de presentar una regla, presentarle a un Dios lleno de amor. Porque déjeme decirle, y con esto quiero ir terminando. Inmediatamente, me encanta esto, inmediatamente, después de que Jesús limpia el templo, que dice, no más negocio, ustedes, en lugar de ser un puente hacia mí, se han vuelto un obstáculo entre la gente necesitada y mi Padre Celestial. Y dice el 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. ¿Sabes por qué es bien importante resaltar esto? Porque había un patio que se le llamó el patio de los gentiles, en donde el ciego, el enfermo, el cojo, estaban ahí. Y ese tipo de personas no podían, no eran dignos de entrar al templo, porque una persona lo decidió así. Pero cuando Jesús ve la necesidad y limpia todo esto, inmediatamente entran los ciegos y los cojos. Esa, amado hermano que nos escucha, esa es la chamba de la iglesia. Exactamente eso, sanar al necesitado. No saber hacer negocio con el necesitado. Me encanta ese Jesús que después, lleno de ira, lleno de enojo, porque se estaban aprovechando de la necesidad de las personas, inmediatamente después de eso, Jesús mostró el propósito del por qué tenemos que ser una iglesia. Y días antes de entregar su vida, nos estaba dando un mensaje bien claro. El mensaje de poder abrazar, de poder ir por el necesitado. Amada iglesia, amigo que nos escuchas, creo que es el tiempo de que la iglesia abra sus puertas para el necesitado. Si hay algo que a Jesús le molesta, es ponerse entre el necesitado y su Padre. Esta última semana es importante porque Jesús hizo ciertas cosas que marcaron la vida de las personas. Y yo quiero hacer una invitación en donde recordemos exactamente cuál es la función de la iglesia. Creo que hoy es el tiempo, hoy precisamente, que hay mucha necesidad, que hay mucha gente que va al día, gente que está perdiendo sus trabajos. Y a veces como cristianos es muy fácil decir, échale ganas, confía en Dios, Dios te va a dar de comer. Y no lo dudo. Pero también Jesús a ti y a mí nos ha puesto como ese medio. A ti y a mí nos ha puesto para bendecir a las personas. Creo que hoy, y no tengo temor a equivocarme, creo que hoy como iglesia estamos atravesando un reto bien importante. Y no es el reto de que nos hayan cerrado los edificios. Hoy es el reto de poder demostrar a la gente cuál es la función de la iglesia. Hoy, amado amigo, amada iglesia, nos ha tocado jugar un papel bien importante y crucial en este tiempo. Porque hoy se va a ver cuál es el propósito de la iglesia. Creo que el propósito no es pedir. El propósito no es encajarse y decir, ven y deja tus aportaciones. No. Creo, y sé que a muchos voy a lastimar con esta y voy a lastimar sus sentimientos, pero creo que hoy el propósito de la iglesia es salir con el necesitado. Dijo Dios en su palabra, dar de gracia de lo que de gracia recibiste. Hoy creo que el papel de la iglesia tiene que jugar algo bien serio y bien importante. Ir y buscar a los cojos,
a los ciegos y decir: hoy quiero ser de bendición para ti. Hemos hablado que un Dios está con la iglesia, de un Dios que bendice a su iglesia, y yo lo creo. Pero también creo que hoy es el tiempo de la iglesia. Y sé que a veces cuando decimos hoy es el tiempo de la iglesia, pensamos que van a venir muchísimas cosas sobrenaturales, y lo vamos a ver. Yo creo firmemente que vamos a ver cosas bien especiales en este tiempo, pero hoy nos ha tocado ser de bendición. Yo creo que hoy es el tiempo de poder ir con el cojo, con el enfermo, y decir: Cristo te ama. Cristo es un Dios que le interesa tu vida. Amado hermano, amigo, hoy hay mucha necesidad. Hoy tú puedes voltear a tu alrededor y sé que al menos conoces una persona necesitada. No con eso te quiero decir: ve y dale tu quincena, no. Pero quizás hoy hay personas que necesitan un litro de leche. Hay personas que hoy me han dicho: hemos perdido el trabajo, no tenemos para la renta. Y mi pregunta es: ¿vamos a ser un espectador en este tiempo de crisis, o vamos a tomar el reto de bendecir en este tiempo de crisis? Amado amigo, amada iglesia, vamos a estar subiendo videos de lo sorprendente que Jesús hizo en esa última semana. Y vamos a hablar en los próximos días de el carácter tan precioso de Jesús, que se sentó a comer con un incrédulo, con un traidor y con una persona que lo iba a negar 3 veces. Y minutos antes de que todos ellos hicieran eso, todavía tuvo el carácter de lavar sus pies a sus discípulos, que minutos más adelante lo dejarían solo. Hoy es el tiempo de tener un buen carácter para poder salir adelante en este tiempo de dificultad. Amado hermano, muy buenas noches. Dios te bendiga. Seamos de bendición. Hoy yo sé que podemos ser de bendición para el necesitado. Dios te bendiga. Buen provecho para los que están cenando. Buenas noches para los que ya se van a dormir. Qué bendición que mañana te presentes a tu trabajo. Qué bendición todavía es que tú mañana te levantes y cuida y dale gracias a Dios por tu trabajo. Es una bendición enorme. Hoy cientos y cientos de personas lo están perdiendo literalmente. Amado amigo, todo. Es el tiempo de dar gracias y de no quejarse. Es el tiempo de decir: gracias Dios por mi trabajo, gracias Dios por mi casa, gracias a Dios por lo que hoy voy a comer. Bendiciones, Dios te bendiga, les mando un fuerte abrazo y nos estaremos sintonizando en estos días. Dios te bendiga.